Dicen que, en ciertas noches, todavía se escucha el canto de un gallo que no pertenece a este mundo. Un sonido tan oscuro que hace temblar hasta al más valiente. Nadie sabe de dónde viene, solo que, cada vez que aparece, alguien paga un precio demasiado alto. Esta es la historia del hombre que desafió al destino y selló un pacto con el mismo infierno. ¿Has escuchado hablar de un gallo cuyo canto anuncia la desgracia? Algunos juran haber visto sus plumas negras reflejar la luz del infierno antes de que ocurriera una tragedia. Otros dicen que no es solo un animal, sino el mensajero de algo mucho más oscuro. Nadie sabe de dónde vino, ni por qué aparece solo ante hombres dominados por la envidia y la ambición. Pero hay una historia en especial que hace callar a cualquiera que la escuche. Todo comenzó hace muchos años, en un pequeño pueblo donde las peleas de gallos eran más que un pasatiempo, eran una obsesión. Allí, un hombre llamado Diego Mena se hizo conocido, no por sus victorias, sino por sus derrotas humillantes. Era el tipo de persona que apostaba todo y siempre perdía, mientras el público reía a carcajadas. Su rival Silvio ganaba siempre y se burlaba sin piedad. Pero una noche, algo cambió. Cansado de perder y de ser ridiculizado, Diego hizo un deseo que jamás debió pronunciar. Y lo que ocurrió después transformó su destino. Y dio origen a la leyenda del gallo maldito. Porque a veces el deseo de ganar puede abrir puertas que nunca deberían cruzarse. ¿Cuántas veces puede fracasar un hombre antes de perder toda esperanza? Diego Mena parecía haber superado ese límite hacía mucho tiempo. En cada palenque, su nombre era sinónimo de derrota, y sus fracasos se habían convertido en espectáculo. Sus gallos apenas podían mantenerse en pie, y la multitud solo esperaba el momento de verlo caer una vez más. Para todos, Lisandro era el perdedor perfecto, un hombre destinado al fracaso. Pero lo que nadie sabía era que, detrás de esa mirada cansada, se escondía una furia a punto de explotar. Diego no solo quería ganar, quería destruir a Ramiro, el gallero más temido y arrogante de la región. Ramiro tenía todo lo que Diego siempre deseó: fama, dinero y respeto. Y cada burla, cada carcajada ardía como una herida abierta en su alma. La rabia se había convertido en un llamado imposible de ignorar. Esa noche lluviosa, cuando el último gallo cayó y todos se marcharon, Diego quedó solo bajo la tormenta. Empapado y derrotado, alzó la vista al cielo y susurró un deseo que retumbó en la oscuridad. Daría lo que fuera por verlo arruinado. No sabía que alguien o algo lo estaba escuchando, y lo que vendría después cambiaría su vida para siempre. ¿Harías un pacto con el diablo si eso te asegurara que nunca volverías a perder? Diego no lo dudó ni un segundo. Mientras la lluvia golpeaba la tierra y los truenos rasgaban el cielo, una voz áspera lo llamó desde las sombras. Bajo las gradas del palenque, un anciano con sombrero ancho lo observaba en silencio, con una mirada que parecía atravesar su alma. Fue en ese instante cuando el destino de Diego cambió para siempre. El viejo se acercó lentamente, ofreciéndole una botella de aguardiente y una sonrisa que mezclaba compasión con malicia. ¿Harías cualquier cosa por ganar?, preguntó con voz profunda. Diego respondió sin pensar: cualquier cosa. Entonces el hombre levantó un paño negro y reveló un gallo como ninguno, plumas negras como la noche y ojos rojos que parecían arder. «Este no es un gallo común», dijo el viejo. «Es un demonio disfrazado de ave. Cuídalo bien, y él hará el resto». Cegado por la ambición, Diego aceptó el trato. El anciano solo le advirtió:
Nunca muestres generosidad con nadie. Si lo haces, el gallo se volverá contra ti. Con la jaula en las manos y el corazón acelerado, Diego salió de aquel lugar convencido de tener el poder en sus manos. Pero no sabía que, desde esa noche, cada victoria tendría un precio y el cobro llegaría antes de lo que imaginaba. Nadie en el palenque podía creer lo que veía. El hombre que siempre fue motivo de burla regresó con la cabeza en alto, llevando una jaula cubierta por un trapo oscuro. Diego Mena volvió al ring con un silencio inquietante. Y esta vez no había miedo en sus ojos. Cuando levantó el paño, todos quedaron sin aliento. Frente a ellos estaba el gallo más extraño y amenazante que jamás habían visto. Negro como el vacío, con ojos rojos encendidos. El primer combate fue rápido y brutal. El gallo negro atacó con una fuerza inhumana, derribando al rival en cuestión de segundos. El público estalló en gritos, mientras Ramiro, su eterno verdugo, observaba en silencio la derrota de su campeón. Una tras otra, las victorias se multiplicaron, y el nombre de Diego se convirtió en leyenda. Lo que antes era burla, ahora era miedo y respeto. El dinero llegó, las mujeres lo rodeaban y todos lo trataban como a un rey. Diego por fin tenía todo lo que siempre soñó, pero empezó a notar algo extraño en los ojos de su gallo. Había algo vivo ahí dentro, algo que lo observaba con paciencia. Aún así, ignoró las señales, porque cuando la gloria parece eterna, nadie piensa en el precio. Pero el tiempo del pacto estaba a punto de agotarse. ¿Alguna vez sentiste que alguien te observaba, incluso entre una multitud? Así fue como Diego supo que algo no estaba bien. En medio de una de sus victorias más grandes, levantó la vista y lo vio. El viejo del sombrero, sentado entre las sombras, con esa misma mirada fría y penetrante. El corazón de Diego se aceleró. Había vuelto y venía a cobrar su deuda. El sudor le corría por el rostro. Sus manos temblaban mientras el gallo negro luchaba con una ferocidad aún mayor. El anciano no apartaba los ojos de él y el aire se volvió pesado, sofocante. El público gritaba, pero Diego ya no escuchaba nada. Solo el eco de su miedo y la voz del pacto en su cabeza. El plazo había terminado. Desesperado, Diego huyó, dejando atrás el dinero, la fama y hasta el gallo. Pero al llegar a su casa, el horror lo esperaba en la puerta. El viejo estaba allí, inmóvil, sosteniendo la jaula con el gallo adentro. «¿Creíste que podías engañarme, compadre?», murmuró con voz grave. Diego intentó rogar, pero era demasiado tarde. Esa noche, la oscuridad lo reclamó por completo, y así nació la maldición. Dicen que, en las madrugadas más silenciosas, aún se escucha el canto de un gallo que viene de la nada. Un sonido ronco, profundo, como si brotara del mismo infierno. Los que lo oyen aseguran ver una sombra pasar entre los palenques. Un hombre de mirada vacía con un gallo negro en sus brazos. Nadie sabe quién es, solo que, cada vez que aparece, alguien pierde mucho más que una apuesta. Algunos creen que es el espíritu de Diego, condenado a vagar junto a la criatura que lo llevó a la ruina. Otros dicen que es el propio demonio, probando la ambición de los hombres. Desde entonces, ningún gallero se atreve a burlarse de los perdedores, porque quien deja que el orgullo lo domine puede terminar escuchando el mismo canto, el sonido que anuncia el final. Y si alguna vez visitas un palenque antiguo y el aire se vuelve pesado, será mejor que no mires atrás. Podría ser solo el viento, o tal vez no, porque algunas historias no terminan. Solo esperan a su próxima víctima. Y el gallo maldito, dicen, aún canta por venganza.